Gracias por este reporte. Llega el momento de entrevista en tiempo real, ya lo adelantaba en el sumario de temas y ahora pues le propongo que usted esté bien cerca para que conozca de un tema realmente muy interesante. Esta vez nos acompaña en el estudio Kiara Navarro Torres, quien es graduada en la licenciatura de Psicología, Pedagogía. Y Kiara, bienvenida a Tiempo Real, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, quiero comentarles que Kiara desarrolla un estudio de innovación en los tratamientos psicopedagógicos para niños dentro del espectro autista, donde se incluye como instrumento terapéutico los pulsos binaurales. Desde el 1 de septiembre del 2021 hasta la actualidad ha estado realizando estos estudios, pero nosotros vamos a conocer todos los detalles porque hablaba de los niños con espectro autista, pero es un estudio que implica la vida, en sentido general, la sociedad toda. Vamos entonces a conocer detalles, Kiara, y explícanos un poco en qué consiste este proyecto que actualmente tiene sede en la escuela, y esto es importante que se sepa, la Escuela Especial Dora Alonso de la capital cubana. Sí, a ver, este proyecto se llama God Sound, Sonido de Dios, e incluye a diversos especialistas, a diversos estudiantes también, que trabajan con música, sonido, arte y ciencia. Psicología también es el eje que articula todo esto, y la idea es que colaboramos entre nosotros para crear audios binaurales que puedan ser utilizados para estimular determinadas áreas del cerebro y así crear reacciones en las personas, facilitar trabajos con ellos, facilitar que tengan determinadas reacciones ante determinados estímulos, y todo esto surgió precisamente de la idea de comenzar a estudiar esto como una herramienta novedosa. Este ha sido un instrumento que ha sido utilizado en varios países ya, y comencé a hacer un estudio y decidí aplicarlo en mi práctica laboral, que fue precisamente en la Escuela Especial Dora Alonso, donde se trabaja con alumnos dentro del espectro autista. Y acá es donde surge la idea de comenzar ese proyecto aún más grande, donde nosotros trabajamos, por ejemplo, en proyectos comunitarios. Queremos expandir esto para utilizarlo durante shows, a lo mejor quizás en shows humorísticos o en conciertos a gran escala, donde siempre se tenga que trabajar con públicos para viabilizar este tratamiento con todo tipo de personas. Bueno, ya lo has explicado, digamos que a grandes rasgos, pero nosotros vamos a tratar de introducirnos para poder comprender. Yo he dicho esta palabra, pulsos binaurales, no es una palabra frecuente que utilicemos, pero sí es importante conocer qué son los binaurales y qué importancia tienen en nuestras vidas. A ver, los binaurales son unas frecuencias específicas que trabajan en determinadas áreas del cerebro. Estimulan determinadas partes, y lo que hago es que mediante un trabajo investigativo de diversas universidades voy eligiendo frecuencias según los estudios que yo tengo previo en psicología y pedagogía, fundamentalmente en el área de la fisiología, y voy a trabajar según el diagnóstico que tenga la persona en cuestión para estimularle esa área en específico. Por ejemplo, algo muy común con los niños autistas es intentar que el niño hable, que el niño se exprese, que se comunique. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, trabajamos con las frecuencias que estimulan el área de Broca, a veces el área de Wernicke. Todo esto que estimula la concentración lo combinamos en un audio binaural, que son los pulsos de frecuencias específicas para estimular estas áreas anteriormente mencionadas, y así logramos que el niño se predisponga a ese aprendizaje. Ojo, es una herramienta que no es milagrosa, debe ser utilizada. Por eso es que lo combino con el tratamiento psicopedagógico y le llamamos tratamiento psicopedagógico con terapia binaural. Estamos hablando, hablemos un tanto de la aplicación. ¿Es personalizada este tratamiento? ¿Es a través de audífonos? ¿Cómo se activa la frecuencia? ¿Hablamos de un instrumento musical? ¿Hablamos de algún equipo? ¿Eres tú sola haciendo el tratamiento? ¿Alguien te acompaña? Mire cuántas preguntas. Vamos allá. A ver, primeramente, hay varias variantes para los pulsos binaurales. Siempre se trata de aislar el ruido. Todas aquellas frecuencias que sobren en el tratamiento, que puedan incidir, que puedan crear interferencias, se eliminan. Para eso lo ideal son audífonos que tengan cancelación de ruido, pero también utilizamos sistemas de audio. Podemos utilizar un 5D, podemos utilizar bocinas preferentemente de madera, por temas de acústica, frecuencia, tono y aislamiento del sonido, pero también podemos intentar poner ese binaural por detrás de una canción. Ahora, el género de la canción influye también qué estamos incluyendo en la canción. Yo prefiero la bossa nova, es algo que utilizo muchísimo porque me parece que acondiciona muy bien a toda la dinámica que utilizo en el tratamiento psicopedagógico, pero se pueden emplear diversas canciones. Prefiero que sea lo más relajada posible, ya que en el caso del autista él tiene tendencia a la hiperactividad. Trabajo en partner con, bueno, más adelante lo conocerá. Va a estar en este programa. Sí, él es el que actualmente me está haciendo la parte de ingeniería del sonido, toda la producción musical, y mediante
nuestra colaboración es que creamos esa lista de frecuencias, esa lista de reproducción según el diagnóstico del niño. Tenemos ya algo más ambicioso, que es donde hacemos una comunidad, un coro, donde ya todos los niños tienen similitudes en el diagnóstico y ahí los agrupamos para que socialicen. Pero sí, la verdad es que es individualizado totalmente, porque hay frecuencias que no funcionan igual en cada niño. Son rangos frecuenciales, por ejemplo, las ondas beta, las ondas alfa. Nosotros tenemos un rango frecuencial y según lo que vayamos viendo en el niño y vamos probando, vamos entonces eligiendo la frecuencia de él, la que lo estimula a él. Luego hacemos una investigación general y vamos viendo regularidades y ahí es cuando creamos esa comunidad coral donde sí hay un binaural puesto para todos los niños. Esta comunicación con él, ¿cómo la realiza? Porque están los dos en un lugar. Primero me explicabas que hacías una exploración, porque quizás lo que funciona con un niño o funciona con una persona. Sí. Yo dije hace algunos instantes que nos estamos centrando en el tratamiento donde ya lo has verificado, que es con los niños con el trastorno del espectro autista, pero se puede emplear para la vida en sentido general y de ello vamos a ampliar un poco más. ¿Cómo reconocen la frecuencia? ¿Cómo sucede ese tipo de comunicación entre ustedes? Tenemos dos distintos tipos de interacción. Primeramente, ya cuando tenemos el diagnóstico realizado, podemos hacer la lista de frecuencias en el estudio de grabación y luego yo las aplico como una canción grabada, por así decirlo, una pista grabada. Pero bueno, realmente hay veces que no es lo mejor, que hay que probar en vivo con el niño el rango frecuencial que estamos trabajando. Sabemos que queremos relajar muchísimo, trabajamos con las ondas delta, por ejemplo, pero no sabemos cuál es. Y por tema de tiempo y que a veces, bueno, tengo 94 estudiantes en esa escuela, que es una arista nada más del proyecto, así que es muy grande para mí, es mucha carga. Entonces lo que hacemos es que llevamos todo este sistema de audio, todas las bocinas, la laptop, por supuesto, la colocamos de manera transversal, siempre intentando que él trabaje con los dos oídos, muy importante eso, para crear bien el resto binaural. Y luego tenemos un sistema de señas con las manos, que estamos practicándolo bastante para que cada día sea más rápido, más perfecto. Ese sistema de señas casi siempre es con esta mano. Yo trabajo con el niño directamente, jugando, a veces leemos, escribimos, de todo lo que se puede hacer con un niño a la hora de hacer el tratamiento psicopedagógico, pero para no interrumpir ese proceso, mi partner se coloca en un lugar donde no sea visible para el niño. Yo voy haciendo señas para que suba la frecuencia, para que la cambie, la mantenga o cambie de onda. Eso es lo que hacemos. Ese sistema de señas nosotros estamos creando como un PDF para habilitar a otros profesionales a que puedan trabajar conmigo más adelante en diversas áreas. Bueno, ya has tenido resultados con el trabajo con estos niños. Es bueno destacar algo importante en esta entrevista y es que ya estás haciendo tu doctorado. Tienes 22 años y esta investigación hizo que hicieras el doctorado y que naciera el proyecto. Explícamelo, porque sé que el tiempo de COVID fue para ti vital para hacer toda una investigación muy profunda. Sí, a ver, yo me graduó recientemente, pero ya había hecho una investigación desde que comencé a trabajar en la Dora Alonso, porque tenía esa inquietud, quería como renovar, quería innovar realmente. Y trataba de usar la tecnología, trataba de usar la psicología, estuve al tanto de las últimas investigaciones y conocí los audios binaurales y empecé a aplicarlo acá. Encontré al inicio muchísimas dificultades técnicas fundamentalmente, por eso es que comienzo a estudiar posteriormente sonido acá en el ICRT, pero bueno, después entendí que era súper importante que siguiera adelante la investigación y es cuando comienzo a hacer el doctorado directo, este proceso doctoral que todavía está en curso, de hecho acaba de iniciar, y empiezo a hacer la investigación con un estudio de caso que fue uno de los primeros niños a los que le apliqué el tratamiento. De esta forma noté que era vital seguir porque estaba viendo cosas muy milagrosas, muy interesantes, muy emocionantes también, al punto de que bueno, saltaban las lágrimas en algunos casos. Realmente era muy emocionante y seguí adelante con esto y es cuando nace GodSound. GodSound es un proyecto que no solo es aplicable para niños autistas en la escuela, lo queremos expandir a otras áreas, todas las áreas donde intervengan sonido, música y ciencia, tecnología por supuesto, va a estar ahí GodSound. Como había mencionado anteriormente, queremos hacerlo en shows a grandes escalas, queremos hacerlo incluso en estudios de grabación para que los artistas conozcan que los audios binaurales pueden ser utilizados en sus canciones para que la gente se predisponga a escucharlas. Queremos trabajar en proyectos comunitarios de alto impacto con personas con difícil situación social del desarrollo. Queremos hacer todo esto y en esas diversas áreas estoy colaborando con arquitectos, técnicos de sonido, estoy colaborando con especialistas en electrónica, muchísimos especialistas también en psicología y así todos nos vinculamos
y no solo experimentamos, sino que comenzamos a crear un producto novedoso y lo movemos en diversas áreas. Bueno, es súper interesante lo que nos explicas y qué bueno que hay tantas personas uniéndose al proyecto, porque seguramente si yo le pregunto a usted, hay una canción que lo ponga muy triste, me va a decir, sí existe una canción que no puedo escuchar, o qué canción te pone alegre, y seguramente usted dice, tal canción me pone muy alegre. Y mire, quizás ahí están los pulsos binaurales de los cuales estamos hablando hoy, seguramente están esa frecuencia con las cuales relacionamos, es para decirlo de una manera mucho más cercana. Sé que el ejercicio es profundo, pero es a veces difícil imaginarse una frecuencia, y lo que trato de decirles es cómo en determinado sonido nosotros podemos interactuar y esto despertar una emoción, un sentimiento. Hay muchas personas como práctica utilizan que para estudiar lo hacen con música, dicen que así se les pega mejor. Sí, ocurre que hay acordes que te predisponen a sentir determinada, o sea, despiertan melancolía, despiertan a lo mejor ansiedad. Las músicas que nos invitan a bailar casi siempre tienen algo que uno dice, ay, es que sí, esto me provoca esto. Precisamente esto habla de los acordes. Habla de, por supuesto, el tono, el timbre, la intensidad, muchísimas cosas y detalles que ya son propios del sonido como tal. Pero lo que ocurre con las frecuencias binaurales es que no es nomás un sonido, es una ilusión sonora. O sea, el binaural no es una música como tal. Para hacer un binaural hay que colocar frecuencias distintas y hay un resto que se crea. Eso es producto de nuestra propia audición. Tenemos dos oídos, uno izquierdo y uno derecho, y esa audición, ese sistema auditivo que nosotros tenemos hace que se cree esa digamos, ilusión auditiva cuando colocamos una frecuencia por la parte derecha, una frecuencia por la izquierda, y en el centro es que nosotros creamos esa ilusión. Esa ilusión es la que precisamente estimula el área en el cerebro, esa zona que queremos trabajar. Eso es algo muy interesante que a veces es difícil de explicar, pero... Sí, pero se ve en la práctica muy bien cuando nosotros mismos lo probamos. Claro, porque además tiene beneficios que usted como persona, una vez que lo prueba, siente un cambio en determinado comportamiento. Bueno, este tema me apasiona muchísimo, sé que ha sido un primer acercamiento en los medios y sé que va a haber muchas personas interesadas, pero como ya decías, llevan casi un año de trabajo y hay cada vez más artistas, creadores, arquitectos interesados porque el trabajo de estas frecuencias pues puede tributar a un mejoramiento de nuestra vida, de nuestro estado de salud, de nuestra calidad, y es bueno que con Kiara estemos acercándonos a esta investigación. Gracias a ti por estar con nosotros. Gracias. Y yo les reitero que sobre esta investigación estaremos conversando más adelante con otro invitado al estudio, del cual ya Kiara nos adelantaba y llegará con más información. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Seguimos en tiempo real. Retomamos este espacio de entrevista. Ahora nos acompaña Ernesto Alejandro Asenjo Fernández, productor musical y técnico de sonido, quien nos comentará sobre la parte más técnica de este tratamiento psicopedagógico con terapia binaural. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Bueno, si usted llega ahora en tiempo real, sepa que hace algunos instantes estuvimos hablando con Kiara sobre una importante experiencia que utiliza los pulsos binaurales para experimentar en el aprendizaje, en las emociones de las personas, y ahora vamos a conocer un poquito más de la parte técnica. Ahorita intentaba ilustrar de una manera más simple el pulso binaural, pero es algo bien complejo que tiene que ver con frecuencia. Explícanos un poco. Sí, exactamente, es un proceso algo complejo, como decía Kiara antes, el binaural no es nada más y nada menos que el resultado de la diferencia entre dos frecuencias diferentes. O sea, en binaural, el mismo nombre lo dice, es dos oídos, el cuerpo humano, o sea, la capacidad auditiva humana, a través de su dimensión auditiva. Nada más y nada menos que utilizamos, a partir de la diferencia de la frecuencia que se genera, según el objetivo que se quiera lograr, intensivar la parte lingüística del sujeto, según, o sea, lo que se esté buscando con la investigación, el proceso que se lleva a cabo es una frecuencia, como mismo ahorita le está poniendo usted, que no es una frecuencia del punto de vista técnico, como música, como mucha gente que tal vez crean el acorde o una melodía. No es así. No iba a ser así. Es una oscilación, una onda seguida, o sea, específica. Es constante. Constante, exactamente. Una onda constante que lo que genera es un estado auditivo en el sujeto, lo predispone psicológicamente, psicoacústicamente, y a partir de lo que el sujeto entienda, o sea, cabe destacar también que no toda frecuencia funciona con personas específicas. O sea, hemos tenido casos en la investigación que con individuos específicos hay frecuencias que no han sido efectivas y hemos tenido que ir cambiando y generando hasta buscar cuál es la que funciona con el sujeto. Pero el proceso es
O sea, me parece un poco, cuando lo ves así, parece un poco muy extraterrestre, un poco loco, pero por eso es bastante sencillo. Nosotros trabajamos con un programa que se llama Ableton Live. Y a partir de este programa cargamos 2 generadores de sonidos, 2 operadores osciladores de audio. Y a partir de esos operadores de audio vamos configurando la frecuencia y a partir, como Kiara explicaba, de las señas que ella realizaba para poder interactuar durante el proceso con los niños autistas, en trabajar de forma coordinada con este personal. ¿Deben ser 2 frecuencias para cada oído? ¿Es así? ¿O se trabaja con una, sí, con 2? O sea, es una frecuencia para cada oído, el izquierdo y el derecho. Y esa frecuencia, esa diferenciación entre las 2 frecuencias, crea una tercera frecuencia resultante, que es el binaural, que es, como decía, esa ilusión. Es una ilusión, exactamente. Es una ilusión psicoacústica del cerebro, que al oír esas 2 frecuencias independientes, él las combina y saca una terciaria, que sería el binaural. Bueno, fíjense si es interesante todo este proceso que Kiara ahorita nos comentaba, que está estudiando sonido. Y aquí pasa a la inversa, estás estudiando psicología, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, también soy estudiante de psicología, los UACHES. Es decir, también porque... Sí, estamos ahí... Porque tienen que estar estos 2 conocimientos un tanto alineados porque... Depende. Ahora bien, ¿cómo se puede utilizar? Ya hemos escuchado la explicación de cómo el uso del binaural, que es un estudio que existe en el mundo. En Cuba no hay una experiencia, digamos que muy profunda, o lograron investigar y hay algunas prácticas. En Cuba, yo diría que la práctica más parecida que yo conozco y con la que más he tenido relación ha sido con el Laboratorio Nacional de Música Electroacústica, las experimentaciones que hacía Juan Blanco, Balicay, la experimentación sonora que se realizaba en esos tiempos, cuando antes de 23, que se ambientaba. Juan era una persona que lograba incluso en los pequeños cortos que realizaba Balicay, lograba transmitir como esa sensación, no sé si directamente un binaural como tal, pero creo que venía siendo como el principio de algo. De lograr determinada emoción o sensación a través de la música. Exactamente. Él lograba con sus proyectos, incluso festival que se realiza Primavera en La Habana, habían muchos materiales que eran como exactamente una base de esto, vamos a decir como exactamente un principio de ese trabajo aquí en Cuba. Bueno, y es que la música, los sonidos, las frecuencias están constantemente en nuestra vida. El ser humano también, además de los códigos visuales, pues también los códigos sonoros son muy interesantes y sabemos que la vida cotidiana, la vida en ciudad suele ser bastante tensa, bastante ansiosa y entonces qué bueno experimentar y buscar esas frecuencias que pudieran también traer calma, traer ecuanimidad y una mejoría desde el punto de vista espiritual. Dentro de este gran proyecto que ustedes están liderando y al cual se están uniendo tantas personas, está también la intención de que los músicos, los creadores conozcan la importancia del binaural. ¿Ya han tenido algún vínculo con algún proyecto en específico? Exacto. Yo de la parte independiente, he utilizado, aplicado algunos, o sea, no un binaural como tal en su estado más puro, pero sí se ha dado el caso, por ejemplo, lo mismo que hablábamos, de las personas que utilizan cierta música para estudiar, para relajarse. Se da el caso actualmente de esta nueva generación moderna, de la utilización del lo-fi hip hop, que es una especie de música que genera este estado binaural de relajación, que abre el conocimiento, que permite a las personas en crear un confort de su ambiente. Y en cuanto a músicos que hemos trabajado, como decía, de lo que yo implemento de manera en autodidacta y aplicándola con públicos, en sí crear estados anímicos en las personas. Antes de una fiesta se suele crear como un pequeño, antes del momento del high, se suele crear un momento de bajada, de tensión, y a partir de esto son pequeñas claves que vamos cogiendo para poder aplicarla después en nuestros estudios. Bueno, es también un poco manejar las emociones. Exactamente, manejar la emoción con el público y la música, porque al final es algo que va intrínseco, no van los dos de la mano. Tienes que manejar con la emoción de las personas, porque muchas veces a todos nos ha pasado, incluso desde el punto de vista, o sea, poniéndolo más, vamos a decirlo, más terrestre, sin ponerlo muy en lenguaje técnico. A muchos nos han pasado que hemos salido a fiesta, que hemos salido a compartir con los amigos y no tenemos como el modo
en ese momento, no nos sentimos bien, nos sentimos como, y a través de que sea una música ambiente, nos sentamos en un lugar que tenemos una canción que nos recuerda algo, a partir de esas sensaciones, en lograr enganchar al público, al individuo, para crear un estado anímico y a partir de ahí empezar a trabajar. O sea, crear una conformación del ambiente que sea acorde y que propine, o sea, que sea condescendiente con el resultado que se quiere con el evento, con todo. Bueno, ahora mismo, mientras habla, estamos viendo unas imágenes en pantalla que estas son del proyecto que ustedes tienen en la Escuela Dora Alonso. Ahí estamos viendo a Kiara haciendo, digamos, una práctica psicopedagoga con los niños del espectro autista, y ahí estás participando, lo que no te ves porque tú estás oculto. Sí, ya ella explicaba que no te ves porque también un tanto que invita a los niños que se dispersen y tienen que concentrarse en la actividad. Ahí mismo, por ejemplo, los niños están haciendo un ejercicio. ¿Ahí están recibiendo algún tipo de frecuencia? ¿Puede ser? Sí, ahí están recibiendo una frecuencia binaural, que en este caso es de concentración. Y, o sea, el profesor me decía, o sea, no tratamos de yo no acercarme mucho a los niños porque, o sea, tiene que estar concentrado con la actividad que hace Kiara con ella, y nosotros nos comunicamos a través de las señas para no interrumpir el proceso y tratar de no intoxicar el campo en el que trabajamos. Entonces, es decir, esa frecuencia que estaban recibiendo ahí, vemos que no es incómoda. No. Es decir, los niños siguen trabajando. Exactamente, es una frecuencia ambiente, o sea, como te decía, es aclimatar el ambiente. Es una frecuencia que al principio, cuando la oyes por primera vez, te resulta un poco... Sí, siento algún sonido, algo raro, ¿no? Se siente extraño, pero después se va a acomodar. Es como el mismo efecto, como de las personas que duermen con el aire acondicionado muy fuerte, que al principio dice, pero después te acostumbras y es como que ya no puedes dormir. Si se apaga, exactamente, no puedes dormir. te roba, exactamente, crea esa misma sensación. Ah, mira, qué bien, qué interesante. No, a mí se me ocurre preguntarle, Kiara no está en cámara, pero bueno, ¿cómo Kiara entonces responde esa frecuencia? Ahí te hago la pregunta a ti. Ejemplo, esa frecuencia no está diseñada para ella. Cuando la frecuencia no está diseñada para ti, ¿qué sucede? Un tanto que la rechazas o tu mismo cuerpo pues no la interpreta. A ver, hay frecuencias que son como, vamos a decirlo, frecuencias madre, que son como específicas para todos los individuos, que causan el mismo estado anímico en todos. Claro, lo que varía es la intensidad y el grado en que se encuentra, ¿no? O sea, si son más agudas, si son más bajas. Y eso es algo que puede, o sea, causar afectaciones en el individuo. Sin embargo, o sea, exactamente, en las personas nosotros tratamos de ubicar la frecuencia específica, primero trabajamos con niños independientes y tratamos de ubicar su frecuencia específica en la cual ejerce o sea, el resultado que nosotros queremos en el niño. Y a partir de que ubicamos esa frecuencia, vamos abriendo un abanico, un espectro de frecuencia y vamos partiendo de esa hacia otras y ver los resultados que causa. Ya después que tenemos un trabajo independiente con cada sujeto, lo que hacemos lo integramos en comunidad y es como el ejemplo que veíamos en el video, que son niños con los que ya hemos tenido un trabajo independiente, que hemos detectado su frecuencia, con los que hemos llegado a un consenso entre todos para que haga el mismo efecto sobre todos. Bueno, Kiara, que está fuera de cámara, me hacía así. Sí. Ya entendí. Kiara usa audífonos, me dice, cuando se está haciendo ese ejercicio. Exactamente, de manera individual se utilizan audífonos. Y ya cuando es en comunidad se utilizan bocinas, se utilizan referencias. Y en este caso, pues ella tiene estos audífonos puestos y esa frecuencia no va para Kiara directamente porque puede hacer una cancelación del ruido. Exactamente. Y entonces estas frecuencias están dirigidas a la persona. Mira, Kiara, qué bien, ya estoy entendiéndolo todo. Bueno, ya les dije que es un tema muy apasionante, que estamos compartiendo, que tienen una práctica internacional y ustedes pueden buscar quizás también a través de las mismas redes información sobre los binaurales, y ya es buena la noticia que sepan que un grupo de jóvenes especialistas se están acercando en nuestro país a esta práctica, y este es el proyecto del cual le estábamos comentando, que es muy joven pero que va a seguir extendiéndose, así que saben que pueden contactar con ellos quizás justamente ahí en la misma escuela donde tiene sede estos estudios para compartir experiencias, pero quizás también en otra parte del país haya quien esté por su parte explorando también estas posibilidades, y sería muy bueno pues una conexión entre todos. Exactamente. Bueno, en tiempo real está abierto a la evolución de este proyecto. Gracias a Kiara, muchas gracias a Ernesto Asenjo, productor musical y técnico de sonido, por compartir este espacio de información detallada sobre la parte más técnica de este tratamiento psicopedagógico con terapia binaural. Nosotros seguimos en tiempo real.